Lucio, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada quería preguntarte, ¿cómo definís vos tu oficio? ¿Qué es ser un director de fotografía? Es un rol que el que no trabaja en cine no se imagina que existe. Yo creo que ni mis padres saben qué hago de verdad. El director de fotografía básicamente lo que hace es el que traduce en imágenes lo que el director pide, lo que el guión está pidiendo y lo que el director necesita mostrar. Es un trabajo de investigación visual del guión y poder interpretar eso en imágenes de la mejor manera posible. No solo estético, sino narrativo. O sea, desde la misma puesta de cámara se trabaja con el director para contar ese guión de la mejor manera posible. Entonces, primero viene una etapa de búsqueda narrativa, de cuál va a ser la forma de contar esa historia. Y después se hace un trabajo más estético, de que ahí ya participa el director de arte y vestuario, todas las partes visuales, donde se define una estética visual más cercana a lo que se imagina el director. Yo por lo pronto pienso mucho más la parte narrativa desde la cámara, digamos. Es lo que yo tengo en claro que es mi trabajo, poder interpretar la película en imágenes y contarla lo mejor posible. ¿Cómo llegaste a la fotografía? ¿Qué te hizo inclinar para ese lado? Yo desde chico siempre me gustaba el cine y la fotografía, pero nunca me imaginé en el cine, porque para mí hacer cine era o sos actor o sos director o eras crítico. O sea, no sabía que adentro había muchos más roles. Entonces me incliné por la fotografía y dentro de la carrera de fotografía que hice me enteré que había un personaje en el cine que se dedicaba a la fotografía. Y ahí fue como se unieron dos universos, el cine y la fotografía, y dije, esto es lo que quiero hacer. Ahora bien, vos entraste en un momento a estudiar cine donde vivíamos en un mundo completamente analógico y estábamos recién empezando, o de alguna manera empezando el traspaso a lo digital. Y vos atravesaste una carrera formativa en una escuela de cine. ¿Cómo o con qué elementos vos trabajaste? ¿Cuáles eran los elementos formativos de un director de fotografía en ese momento? ¿Y cuáles considerás vos que hoy tiene que tener un director de fotografía que recién comienza a trabajar dentro del universo audiovisual? En un punto creo que es el mismo, porque lo que importa son los... Creo que los valores estéticos no se modificaron, sino que se modificaron las herramientas. Y la parte técnica, tanto lo analógico como lo digital, hay que aprenderlo. Hasta el 2001, 2002 seguíamos con el analógico. El traspaso fue simplemente aprender otra técnica, aprender que ya el fotómetro no me servía tanto, aprender que tenía que mirar un monitor, aprender que el material se exponía de otra manera, pero la forma de filmar, la forma de encuadrar, la forma de iluminar, no la modifiqué en función de eso. Vos, que atravesaste una formación ¿sí? específica en estudios de cine, básicamente, y que hiciste primeros cortometrajes, de pronto te encontraste trabajando en dos películas, en tus primeros largometrajes, Balnearios, ¿sí? Y también El fondo del mar, Un cifrón, Un ginás, ¿sí? Un documental, una ficción, que fueron, si querés, tus primeras grandes exposiciones en largometraje. ¿Recordás en ese momento de tus dos primeros trabajos los modos de trabajo en relación con las condiciones de producción? ¿Cómo encaraste esto que no es lo mismo un cortometraje que un largometraje y son dos formatos completamente distintos? Desde que terminé la facultad trabajaba mucho, empecé a ser gaffer, hice muchas películas como gaffer. Es el asistente del fotógrafo, como el jefe de los eléctricos. Es el nexo entre el fotógrafo y la producción. También hace un rol de pivote entre el fotógrafo, lo que quiere el fotógrafo, y la producción. El gaffer es el que se encarga de coordinar todo lo que falta, todo lo que se hace, y además el encargado de armar las puestas. Yo trabajaba de eso. Entonces ahí aprendí mucho de lo que es estar en set, lo que es estar en rodaje, lo que es cómo se manejan los tiempos, un equipo grande. No es que te convertís de fotógrafo de un día para el otro. Sos fotógrafo, volvés a ser gaffer, sos fotógrafo, volvés a ser gaffer, hasta que llega un punto que sos solo fotógrafo. La película de Ginás fue una película muy chiquita, muy independiente. Era un formato documental
aunque era muy ficcionado, a mí me costaba muchísimo entender la intención de Mariano, porque para mí documental era documental y ficción era ficción. En esa época no era tan común mentir en los documentales o inventar cosas que no existían con formato documental. Entonces me costaba entenderlo. Y era una película muy chiquita que se hizo con plata de un Fondo Nacional de las Artes, que había ganado un premio. Obviamente era en digital, las primeras cámaras de mini DV. Filmamos durante varios meses y con poquito, éramos 4 todo el equipo. Uno hacía sonido, otro de director, que era Mariano, yo hacía la cámara y uno de producción. Y así salíamos a recorrer todas las zonas. Y lo del Fondo del Mar fue más parecido a lo que es un rodaje de largometraje común, digamos, con fechas establecidas, con equipo establecido, con sueldos por SICA. Entonces era una película más, digamos, dentro del esquema industrial. Tuvo la particularidad de que Damián se puso a filmar en el medio los simuladores. Entonces se filmó 3 semanas en el 2001 y 3 semanas en el 2002. Y ahí fue muy difícil porque hubo que rever todo lo que se hizo y tratar de empatar estéticamente, en contrastes, en colores, como acordarse. Yo tenía anotado todo. ¿Sos meticuloso en ese trabajo de registro previo ante cualquier eventualidad dentro del rodaje? Cada vez menos. Era muy meticuloso y con el tiempo fui tomando confianza y siento que hay cosas que no hace falta tener tanto control y otras que sí. Como DF, ¿cómo elaborás la propuesta que le vas a hacer al director? ¿Lo haces a través de fotografías, pinturas, le recomendás películas? ¿Cuál es tu trabajo previo como DF cuando a vos te llega en manos un guión y vos tenés que hacer una propuesta estética que condiga con aquello que en algún lugar se imaginó el director que te está convocando? Yo soy de formación muy clásica, en el sentido de que me gusta el cine clásico y pienso el cine que me gusta en clásico americano, no sé, Clint Eastwood, los Coen, el tipo de cine Scorsese, no sé. La puesta de cámara está muy encarada a la narración, a lo que se tiene que contar. Y hay otros directores que vienen con propuestas menos clásicas, por un punto, no sé, como les gusta la cámara en mano, el plano de secuencia, lo desprolijo. Entonces yo voy con una propuesta clásica, pero escuchar lo que quiere el director. Y siempre las primeras referencias que trabajamos, trato de trabajar con referencias de películas o de series que les interesa al director o que me interesen a mí, porque en un punto lo primero que se habla, lo primero que te puede contar un director de la película es la narración, de cómo se va a contar, de la puesta de cámara. Es muy difícil entrar directamente a pensar en la luz y hablar de referencias lumínicas en la abstracción total. Entonces primero necesitamos saber cómo se va a contar, si va a ser una película de montaje, si va a ser plano secuencia, si va a ser de una cámara en steady que se mueva todo el tiempo, si se le imagina en mano, si se le imagina como el ritmo de la película, de muchos planos, de pocos planos. Entonces empezamos a buscar películas que nos lleven a eso. Yo creo que la película primero se piensa en términos de puesta de cámara y montaje. Y ahí ya me imagino la tipo de fotografía que puedo llegar a hacer. Si es una película cámara en mano, salvaje, yo sé que la fotografía puede ser un poco más desprolija, no tan cuidada. Si quiere carros y tomas elegantes, la fotografía va a terminar siendo un poquito más elegante. La cámara y el montaje para mí van de la mano de la fotografía. Como es difícil ir a contrapelo de eso. Es muy difícil hacer una puesta de cámara elegante y una fotografía trash o punk, ¿no? Es como que queda a contramano a veces. Entonces, una vez que se define la cámara, el montaje, la puesta general, es como que ya la imagen fotográfica calza. Y ahí sí con referencias por ahí más visuales, que pueden ser fotografías o cuadros, pinturas. A veces es una foto ya te cuenta, te define los colores de la película. Por ejemplo, en El último verano de la bollita, de Julia Solomonov, era una película ambientada en los 80, pero en ningún momento hacía mención clara de los 80. Hay un momento que dice 20 australes,
pero era lo único que hablaba claramente de los 80, pero sí el vestuario, era todo de la época. Pero los dos sabíamos que había colores específicos en los 80, que marcaban los 80. Y encontramos una foto vieja y era unos jeans bien celestes, un buzo rojo medio anaranjado, el verde del pasto porque era todo en el campo, y decidimos que la paleta de colores iba a ser eso. También puede pasar cuando vos diseñás una propuesta estética que después hasta en rodaje o previo vos consideres que hay decisiones o cosas que mejorarían la película que también podrían ir en contra de lo pautado previamente por el director o la producción. Digo, cuando vos tenés una película como Todos tenemos un plan, se supone que se filmó con determinadas características de producción como correspondía a una gran película, pero a lo mejor una textura de imagen con una cámara más vieja hubiera servido mejor para las intenciones de la película. Es una película claramente para hacer en fílmico, o sea, incluso hasta en Super 16 podría haberse hecho, pero ya la tecnología ya había pasado un salto y no había manera de hacerlo en fílmico. O sea, ese tipo de película era muy cara para además agregarle el fílmico y el Super 16, y estaba la Fox atrás, y al estar Fox y está Telefe y un canal español es como que no quieren riesgos. Había que hacerla en digital en esos términos. Entonces, bueno, ver la manera de trabajar esa cámara, que era muy buena, pero justamente necesitamos por ahí algo un poquito que ensucie más la imagen que esa imagen pura que da lo digital hoy, ¿no? Para mí, volviendo a la pregunta original del rol del director de fotografía, son 3 pilares que tiene que cumplir el fotógrafo. La parte estética, que es la que nos encantaría que fuera solo esa. Después hay una parte técnica que tiene que ver con que somos responsables de la imagen final, que se vea bien, que esté en foco, que los técnicos que yo elegí hayan sido los idóneos. O sea, la parte estética me refiero a haber elegido la mejor cámara, el mejor lente, haber hecho el mejor proceso de color. Y después está la parte económica. Por más que seas el mejor fotógrafo del mundo, si no cumplís con la parte económica, que tiene que ver con eso, con saber elegir a la gente que vas a elegir, no pedir gente de más, no pedir luces de más, cumplir los tiempos de rodaje. Cuando se empieza a desfasar el plan de rodaje, el primero que cae es el fotógrafo, como el responsable de que se está llevando todo el tiempo de rodaje en armar las puestas de luz. Cuando vos estás en rodaje, y hace un rato mencionaste la película de Julia Solomonov, El último verano de la bollita, ¿sí? Me quedé pensando también, en función de lo que estás planteando, en la diferencia en el trabajo en set con el trabajo de rodaje en exteriores. ¿Sí? ¿Qué aprendiste vos, básicamente, en la optimización de recursos cuando trabajás en exteriores? Lo fundamental es trabajar el plan de rodaje con horarios específicos y la puesta de cámara muy bien diseñada, porque pasa que uno, por ejemplo, filma todo un día una escena que es un atardecer. El atardecer dura 20 minutos, pero estás filmando 8, 10, 15 planos y tenés que simular ese atardecer durante todo el día. Entonces, para lograr eso, tenés que hacer un estudio de la luz, de cómo se mueve el sol, y plantear la puesta de cámara y ordenar los personajes en función de eso, de cómo hacer para... Hay una escena en No te olvides de mí, que están en la ruta, como en un puente que hay agua de los dos lados, que se están bañando, se acaban de bañar. Esa escena tuvimos un día para filmarla y es un atardecer de última hora. Entonces había que diseñar bien las puestas de cámara y en qué horario filmábamos y en qué orden filmábamos cada plano para que se parezca que toda esa escena que dura 3 minutos parezca que está filmada en ese momento. Y el trabajo con las locaciones en función también de la luz. La locación es fundamental. Yo lo que hago es trabajar las previas en locación. Antes sacaba fotos con una cámara digital, ahora uso el celular, tiene un programa. Yo uso uno que se llama Artemis, que es un visor que le pones el lente y vas sacando
fotos y con el lente que sería de la cámara. Entonces hago story fotográfico de toda la película. Entonces ya la película ya está filmada, está fotografiada. Entonces ya sabes cada escena, todos los planos que va a tener, cuáles son los fondos, cuáles son los tiros, y se ordena el plan de acuerdo a esas fotos. Pero esto es últimamente que lo estás haciendo, no lo hiciste a lo largo de todo. Y desde la bollita que lo hago. Desde la bollita. 2009 o 2008. Eso agiliza. Eso hace que puedas filmar en el tiempo que te dan. Filmar en 4 semanas implica que no tenés tiempo para pensar en el set. Tenés que ir y cumplir lo que ya planeaste. Dudar con la cámara si va acá o va ahí o va allá es una discusión que ya no puede estar en el set. O sea, no llegás al plan. Entonces el trabajo de previa es muy minucioso, muy minucioso y muy importante para cuando llegás el día de rodaje, el director de arte, el asistente de dirección y el fotógrafo saben en qué orden y cuáles son los planos que se van a filmar. Cuando hacemos recorrido de locaciones, cuando hay 3, 4 opciones, son fotografías más que veo si sirven los tiros, si sirven los fondos, si el tamaño es suficiente, si entran 2 personajes. Simulamos medianamente la puesta, la escena, a ver si se puede contar bien. ¿Cuál es tu trabajo o con el director, cuando una vez que están elegidas las locaciones y vos tenés que plantear el encuadre, plantear lo que va a suceder, etcétera, 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 con los directores que se manejan marcando mucho actores, que también ayuda mucho al DF, frente a los que permiten improvisar mucho, porque eso también te limita a vos, porque una vez que plantaste cámara no podés ir corriéndola cada 2 minutos. Yo lo que pido mucho cuando se puede es hacer ensayos en set, en locación, digamos. Por ejemplo, con Julia Solomonov trabajamos de esa manera. Y esta última que hice se llama Nadie nos mira. Sí. Una película que filmamos con Guille Fenning, que filmamos en Nueva York. Y había muchas escenas grupales. Él es como un niñero y se junta en la plaza con varias, y era como muchas niñeras. Entonces lo que hacemos es ensayos en locación, y ella ensaya libremente y yo voy sacando fotos y pruebas de encuadres alrededor. Todo lo que vos estás contando habla de un enorme trabajo en la previa, una precisión enorme en el momento del rodaje, porque todo después va a postproducción. Y lo que nosotros sabemos es que, bueno, vos que te formaste y vos elegiste en el modelo analógico y pasaste al digital, una cosa es la dosificación de color y otro es el trabajo de postproducción, cuando para mucha gente casi la mayoría del trabajo de fotografía casi termina todo en postproducción, pero la previa es extensísima para llegar a las posibilidades. La previa es muy extensa, pero para mí es muy extensa para poder contar la película, o sea, para entregarle al montajista el mejor material posible. Es como mi principal trabajo, creo yo, oculto, aparte es que el montajista tenga todo lo necesario para montar. Y después la postproducción de color es mientras mejor. Lo que aprendí es que no puedes inventar nada en la post. Es como que yo sigo trabajando como si fuera analógico, que lo que está es lo que es. O sea, trabajo. Pero tu función también es ayudar a que el director pueda resolver si no se puede en rodaje en postproducción, ¿no? Sí, vos seguís mucho el trabajo de VFX. Sí, yo hago mucho trabajo siguiéndolo, los VFX, pero son cosas que ya las pensamos así. No es que aquello que no se resuelve en rodaje se pueda resolver en VFX. Si vemos que hay un fondo que es el ideal, pero hay antenas o hay cosas que no sirven o no son de época, ya encuadramos, ya sabemos que no voy a mover la cámara porque eso hay que borrarlo. Entonces ya sabemos que cosas que ya está planteado que va a ser así. Cuando no lo planeaste y lo querés solucionar después, o es carísimo, o queda mal, o es imposible de hacer. Entonces es difícil salvar algo que no está planeado.
digamos. Estoy pensando ahora que dijiste esto en dos ejemplos de No te olvides de mí de Fernanda Ramondo. Uno es el plano inicial de la película, Sí. que, ¿viste? Que Que viene se de la basa ventana, que ahí creo que borraron un tanque. Ahí, pero ese plano ya lo planteamos sabiendo que íbamos a tener que hacer ese efecto, como es una ventana que el plano no nos daba lo que queríamos. Sabíamos que había que entrar digitalmente, abrir digitalmente y después estabilizar una parte de la grúa también. Y se borró un tanque de agua. Y también estoy pensando que también debe haber habido postproducción cuando están en la salina. En la salina tenía un contraplano de la protagonista, sí, que el fondo es salina y que yo sé, hasta donde yo sé, y en la locación no hay ninguna salina. Fue construido después. Fue construido para eso. En postproducción. Fue para poder tener plano y contraplano, y en la locación no daba, pero ya en la previa decidimos que ahí iba a haber un croma para pegar la parte de atrás de la salina. Pero son cosas que haciendo ese trabajo minucioso de la fotonovela, nos dábamos cuenta dónde era lo mejor para que ella se pare y tener eso, digamos. Si lo tenés que improvisar ahí, no se te ocurre. O la justeza con el plan de rodaje, que hay una imagen que es una película que me parece muy bella en términos fotográficos, independientemente que narrativamente, porque hay una imagen donde ellos están esperando que llegue el día, que es un atardecer, y en realidad fue filmado de día, después se trabajó por color, creo. Hay muchas cosas que también se trabajan en color. Hay un efecto que se llama noche americana, que es filmar día por noche, que a veces se aplica por imposibilidades técnicas, ¿no es cierto? O sea, varias veces me ha pasado exterior noche en la montaña, exterior noche en el campo, y le digo, no puedo iluminar una montaña. No sé, hay una película que se llama Fuga de la Patagonia, no sé si la viste, y tuve una escena de exterior noche en un lago, en un río con la montaña, y yo les digo, esto no lo puedo iluminar, o sea, va a ser un fondo negro, va a ser 3 personajes, es lo mismo que hacerla en el fondo de mi casa. Digo, no puedo iluminar un río con la montaña. Y entonces hicimos Noche Americana y filmamos toda la escena de día, y ya sabiendo que en la postproducción lo íbamos a transformar en nocturno. Hay algunas personas que sostienen que los directores de fotografía oscilan entre los que pueden resolver absolutamente todo cuando llegan al rodaje y los que tienen más margen para la invención dentro. ¿En rodaje o post? En rodaje incluso. ¿Vos cómo te ubicás? Yo soy más esquemático. Necesito tener planeado todo, y obviamente cuando surgen cosas casuales y me gustan, las dejo. O sea, son bienvenidas los accidentes casuales, cosas que de casualidad entró una luz que no quería y me gustó, o se corrió el encuadre y apareció algo, me gusta y lo dejo. De todos los roles dentro de un rodaje, el del director de fotografía es un rol sumamente delicado porque trabaja con lo más evanescente dentro del equipo, que es el tiempo. Sí. La luz es la materia con la que trabajás y es la que se difumina más rápidamente y a la que es más difícil de controlar. Y en ese sentido yo lo único que voy a decirte es que muchas gracias por darnos tu tiempo, Lucio, porque que un fotógrafo le dedique tiempo al tiempo para pensar su trabajo es un placer y un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Pueden aplaudirlo.